Bienvenidos, hoy domingo 21 de junio, le damos la bienvenida a todos los que tengan a bien el poder conectarse y el poder escuchar este tiempo que estamos dedicando al estudio de los dones espirituales. Hasta el día de hoy hemos podido avanzar y compartir dones concretos como han sido los dones de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. El día de hoy vamos a entrar a hablar de un don que yo creo que es fundamental, por lo menos su estudio, que es el don de sanidades. Y tenemos que empezar por lo que yo entiendo que ha sido una exégesis de un texto, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, forzado por una corriente teológico-doctrinal que surge en el marco de las iglesias evangélicas de una forma muy potente a mediados del siglo XX. ¿Cuál es el texto en cuestión? El texto en cuestión lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 53. Así que les invito a leer el pasaje de Isaías 53, donde dice así, entre otras grandes perlas que encontramos en ese capítulo, el verso 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Creo que la exégesis de ese texto se ha de alguna manera utilizado de una forma desproporcionada. Como él llevó, dicen algunos, como él llevó nuestros dolores, como él llevó nuestras enfermedades, pues no debemos ni tenemos por qué estar enfermos. Y eso ha generado una tensión dentro del marco de la iglesia con aquellas personas que con toda honestidad y sinceridad aman al Señor, confiesan que han creído en Jesucristo, pero que enferman. Y claro, al enfermar, pues parecen o entienden que hay un problema de relación con el Dios que creen o que dicen creer. Y ese problema se agrava y se lleva a un punto en el cual incluso se les tilda de falta de fe. Porque si tú crees, dicen algunos, como dice Isaías, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, si tú crees que Él llevó nuestras enfermedades, no tienes por qué estar enfermo. Y esa enfermedad, dicen algunos, es una consecuencia o de un pecado, es una consecuencia de un ataque satánico en tu vida, y en última instancia es una consecuencia de falta de fe en aquel que llevó, según el texto de Isaías, nuestros pecados, nuestras enfermedades, perdón. Pero como solemos decir muchas veces, yo creo que la mejor interpretación de la Biblia es la propia Biblia. Y si nos vamos al Evangelio según San Mateo, vamos a encontrar la interpretación de ese texto. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos 14 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó, y subrayó a todos los enfermos. Porque ahora entraremos en esa discusión. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó
a todos los enfermos. Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por lo tanto, Isaías 53:4 tenemos que interpretarlo a la luz de la actividad sanadora de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Con eso tenemos que hacer la siguiente separación, la siguiente división. Jesús en su ministerio terrenal sanó para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Jesús, o en el nombre de Jesús, hemos de orar para que hoy, siglo XXI, el Señor ponga su mano y sane a los enfermos. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es orar a Dios, y debemos hacerlo porque Dios sigue siendo un Dios de milagros. Dios sigue sanando enfermedades. Dios sigue obrando en medio de su pueblo con cariño. Él sigue siendo el buen pastor que sana a la oveja herida, a la oveja dañada, a la oveja que tiene problemas, que la busca, que la restaura. Pero es un asunto muy distinto, muy diferente de lo que estamos hablando. Jesús en su ministerio terrenal estaba ejerciendo como Rey soberano y absoluto sobre la vida y sobre la muerte su poder y su autoridad. Él tuvo que dejar claro que Él era Señor de lo que se ve y de lo que no se ve. Él tuvo que dejar claro en su ministerio terrenal que era dueño y Señor absoluto de la vida, de la salud, de la naturaleza, que era dueño y Señor absoluto por encima de todas las potestades, ya sean angélicas, ya sean satánicas. Él es el Señor de todos. Y eso tuvo que manifestarlo porque era obviamente hiper necesario que sus credenciales quedaran claramente manifiestas y claramente, diríamos, puestas sobre la mesa, como solemos decir. Él colocó todas las cartas sobre la mesa para dejar claro quién era Él, lo que Él decía que era, el Hijo de Dios, Emmanuel, el Cristo, el Hijo del Hombre con mayúscula. Por lo tanto, dejando esto bien claro, ya hemos de entender que el pasaje de Isaías 53 no tiene una aplicación, diríamos, absolutamente directa sobre la vida de nosotros, los que creemos en Jesucristo, sino que tiene una interpretación conforme a lo que ha dicho Mateo del ejercicio de Jesús de Nazaret, el ejercicio ministerial terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo a repetir, por si alguien cree que yo no creo en la salud, que yo no creo en la sanidad, que yo no creo en el milagro de sanidad. Creo, lo digo y lo enfatizo, creo que Dios es bueno. Creo que Dios puede hacer milagros en el día de hoy. Claro que sí creo, pero tenemos que ser honestos y decir lo que la Biblia dice y no decir lo que la Biblia no sostiene. Por lo tanto, ahí es donde debemos de llegar. Creo perfectamente que la Iglesia ha sido llamada a orar los unos por los otros. Eso lo encontramos en la Epístola de Santiago. Y debemos de orar e interceder fervientemente. Y el Señor sanará o no sanará, porque el Señor es soberano. El Señor siempre ha sido soberano, como vamos a ver en algunos ejemplos. Por lo tanto, entrando un poco en esta materia, sanidades y milagros son dos de los dones del Espíritu Santo que de alguna manera van estrechamente relacionados. Sanidades proviene de una palabra griega que significa literalmente una curación. Y encontramos en 1 Corintios 12, 28 al 30 como parte de los dones impartidos por Dios en época
de los apóstoles. La mayoría de los pasajes bíblicos describen al don de hacer milagros junto con el de sanidades. En sanidades se daba ese don independientemente de la fe en la persona curada. Por eso, repito una vez más, ¿verdad?, la importancia de no juzgar a una persona si cuando se ora por esa persona no se sana, no juzgarla o pensar en nuestro corazón que hay un problema oculto, porque estaremos en las mismas que los amigos de Job, ¿eh? Estaremos en la misma situación crítica, hipercrítica de los amigos de Job. La única diferencia con muchos cristianos del siglo XXI a los amigos de Job es que los amigos de Job abrieron la boca y se lo dijeron en la cara. Y de alguna manera manifestaron su error, porque al final del todo Dios corrige a esos individuos. El problema en el día de hoy es que no se dice, pero se piensa. O se dice por detrás, pero no se dice en la cara. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y miren, hay un ejemplo fundamental de lo que estoy diciendo. Como el ejercicio apostólico del don de milagros, el ejercicio apostólico del don de milagros y del don de sanidades, que tenía que llevar una línea, diríamos, consecuente con el Maestro, con Jesús de Nazaret, pues se evidencia en un momento determinado de la historia de la Iglesia. ¿Dónde? En Hechos capítulo 3. Ahí vamos a ver cómo la ausencia de la fe no impide la sanidad. La ausencia de la fe no impide la sanidad. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían, dice el texto, al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna, como a cualquier otro. Este limosnero estaba ahí porque era su modo, diríamos, de supervivencia, pidiendo limosna a los que iban a entrar al templo. Cuando ven a Pedro y a Juan, pues hace lo propio, les pide una limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, porque normalmente los limosneros no miran a los ojos. Normalmente los limosneros tratan de aparentar, de dar esa apariencia de debilidad, de humillación, porque de esa forma los que dan, pues se sienten motivados a dar más. Es así. El carácter y la naturaleza del ser humano, desgraciadamente, es así. Necesitamos ver a otros humillados para hacernos más importantes, para hacernos más grandes. Nos gusta que otros miren hacia abajo. Pero Pedro y Juan no iban por ahí. Pedro y Juan, como siervos de Dios, les dice o le dice a este hombre: míranos, levanta los ojos, míranos. Entonces él les estuvo atento y escuche bien, lea bien, esperando recibir de ellos algo. ¿Algo de qué? Pues algo de dinero, porque eso era lo único que él esperaba recibir. Le sorprendería el hecho de que uno de ellos le dijera: míranos. Eso fue para él posiblemente sorprendente, porque normalmente la limosna era algo anónimo. Caía en las manos, caía en la cestita, no sé lo que tendría esa persona en su lugar, pero era algo anónimo. Pero en este momento los apóstoles no quieren pasar del anonimato a que sea una realidad, un encuentro personal. Por eso les dice: míranos. Y él, sorprendido por eso, les mira esperando recibir algo. No sé qué esperaría este pobre. Quizás una moneda importante, quizás oro, quizás plata. Quizás estaba pensando: bueno, si quiere que les mire es porque me van a dar tanto que quiere
que guarde el recuerdo de su cara. Yo no sé lo que podría pasar por el corazón de esa persona. Pero obviamente lo que estoy totalmente seguro es que no pasó jamás en ningún momento la oportunidad de ser sano. Eso sí que no pasó. Estamos hablando de recibir algo de limosna, algo de dinero. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, que era lo que él esperaba recibir. Pero lo que tengo te doy. Ellos no tenían dinero, pero tenían algo mucho más valioso que el dinero: la presencia y el poder de Dios, el Espíritu Santo, y la encomienda de Jesucristo de ser los testigos de Cristo, los prolongadores de la realidad del Mesías en la tierra, para consolidar, edificar y sentar los cimientos de la iglesia de la cual usted y yo disfrutamos. Y si usted todavía no forma parte de la misma, puede hacerlo ahora, inclinando su corazón, pidiendo perdón por sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y puede usted gozar de la realidad de pasar a ser parte del cuerpo de Cristo, del edificio de Cristo, de la iglesia de Cristo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mi pregunta es, ¿lo hizo? ¿Ese limosnero se levantó de un salto? ¿Qué ocurrió en esos segundos o fracciones de segundo o minutos? Porque el texto no nos dice cuánto tiempo duró para que reaccionara, para que se efectuara. Lo que nos dice el texto es que Pedro le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Desconocemos el periodo entre ese momento y lo que nos narra Lucas en el verso 7. Y lo que nos narra Lucas en el verso 7 es bien significativo, porque dice la palabra: y tomándole por la mano derecha. ¿Quién tomó a quién? Pues según el texto, Pedro tomó por la mano derecha al limosnero. El limosnero estaría con la mano derecha esperando recibir algo. Pedro le dice: no te voy a dar nada de lo que esperas recibir. Ni plata, ni oro, que es lo que él esperaba recibir, tengo. Pero lo que sí tengo es el poder y la comisión de Jesucristo como apóstol para levantarte y hacerte andar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y él se quedó así con la mano derecha esperando. Él se quedó así porque obviamente quedaría perplejo ante esas palabras. Y dice el texto que Pedro, tomándole de la mano derecha, le levantó. No sé si esto te está diciendo algo a tu corazón, o a tu mente, a tu espíritu, pero aquel hombre no esperaba ser sanado. Fue una tremenda sorpresa para él. Magnífica sorpresa, pero sorpresa. Porque Pedro, tomándole de la mano derecha, le levantó. Y dice la palabra: y al momento de haber sido levantado por la mano derecha, se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
Esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Hoy podemos orar incluso por personas que no creen en Jesucristo. Yo no sé cuántas veces hemos orado por sanidad en personas que no tienen una relación personal con Jesucristo. En personas que ni siquiera forman parte de, diríamos, de nuestras iglesias evangélicas. Pero oramos por ellos. A veces porque nos lo piden. Ay, oren por mi hermano. Ay, ustedes que rezan a Dios. Eso en muchísimas ocasiones se nos solicita una intervención. Porque esas personas que están fuera del marco de nuestras congregaciones, pero que nos conocen, saben que tenemos una relación con un Dios poderoso. Saben todas esas cosas y muchas más. Y nos piden que oremos. ¿Y qué hacemos nosotros como pueblo de Dios? Decimos, no podemos orar por ellos porque no son de los nuestros, ni siquiera se están acercando a escuchar la palabra, ni siquiera están dando evidencia de creer en Jesucristo. ¿Decimos eso? No decimos eso. Yo por lo menos lo digo. Lo que hacemos es orar. Y oramos por la sobrina, por la prima, por el tío, por el abuelo de fulano de tal, que nos llega las noticias y que están pidiendo que la iglesia ore. Y eso nos debe de llenar de gozo. Sí, de gozo. Y oramos. Y a veces oramos por personas que ni siquiera conocemos. Pero oramos y las ponemos delante de la presencia de Dios. A veces el Señor actúa poderosamente y la sana. Y eso pues nos puede dar la oportunidad de animar a esa gente, a esas personas, a que reconozcan la obra de Dios. Pero Dios es soberano. Y debemos de ser, en ese sentido, muy cautos. Dios, como este caso, en su soberanía, sanó, es Él el que sana. Nuestro Señor sanó a un hombre que no tenía fe. Claro que en el ministerio terrenal de Jesucristo hay otra evidencia diferente. En el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo hay una manifestación de individuos que llegan a Él con fe. Claro que sí. Y entonces, en ese sentido, debemos interpretar que hay dos periodos bien concretos en el que el don de sanidades, diríamos, se relaciona o se manifiesta. La pregunta siempre ha de ser la misma. ¿Es en el tiempo que nos toca vivir esta forma de sanidad la norma general para este periodo de la Iglesia? La manera en la cual Jesús sanaba, la manera en la cual los apóstoles sanaban, ¿es esta la norma general para el día de hoy? Esa es la pregunta que debemos de formularnos y ser honestos. Porque vemos a nuestro alrededor hermanos muy queridos, muy queridos, muy amados, que están sufriendo enfermedades. Pastores que están sufriendo enfermedades. Y yo no quiero ni siquiera dar lugar a Satanás para que él ponga en mi mente, en mi corazón, que esos hermanos están lejos de la voluntad de Dios, o están en pecado, o no tienen fe, o cosas similares. Yo no quiero permitir que Satanás ponga en mi corazón siquiera nada, ni un atisbo de pensamiento en esa dirección. Yo debo de orar por ellos. Debo contactar con ellos para animarlos en medio de la aflicción. Debo de interceder para que el Señor poderosamente se manifieste en sus vidas, pero siempre con aquel pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hágase tu voluntad y no la mía. El mismo Jesús de Nazaret actuaba de esa forma. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos y honestos y entender
que en el día de hoy, Dios sigue haciendo milagros. En el día de hoy, Dios sigue sanando, pero que el modo de hacer su voluntad, posiblemente sea algo diferente a cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo y cómo lo hicieron posteriormente los apóstoles, posiblemente. Mire, el propio apóstol San Pablo tenía problemas de salud. El propio apóstol San Pablo tenía, según el texto, un aguijón en la carne. El propio apóstol San Pablo tuvo que decir, mira con cuán grandes letras os escribo. Posiblemente tendría problemas hasta en la vista. El propio apóstol San Pablo tuvo que dejar enfermo a gente muy valiosa en su ministerio apostólico. Tuvo que recetar a uno de ellos vino en lugar de agua, por las condiciones de insalubridad posiblemente del agua en aquella zona. O sea, estamos viendo como en el propio periodo apostólico, al final diríamos a mediados, avanzando ya más del siglo I, casi aproximado a finales del siglo I de nuestra era, ya los mismísimos apóstoles tenían problemas de salud, ellos y los que estaban a su alrededor. Pero al mismo tiempo vemos a esos mismos apóstoles que estaban enfermos y tenían colaboradores enfermos que hacían sanidades y que eran capaces de trasladar ese mensaje de poder y autoridad en nombre de Jesús de Nazaret. Por tanto, cuidado con cuadrangular todo, cuidado con meternos en la piel y en el pensamiento de los amigos de Job y sacar conclusiones erróneas respecto a la salud de nuestros hermanos en Cristo. Mucho cuidado con eso, porque estaremos equivocándonos seguro, al 100%. Respetemos la autoridad de Dios, respetemos los designios de Dios, respetemos la voluntad de Dios. Miren, todo lo que nos ocurre, según el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, tiene una razón de ser, tiene un proyecto, tiene consecuencias. Todo dice que obra, colabora, coopera para bien. Y todo es todo. Y a veces creemos que lo que coopera para bien son solo las cosas buenas. Bueno, pues hay cosas muy malas que cooperan para bien. Hay cosas muy difíciles en nuestra vida que a priori no entendemos, no encajamos, pero que obviamente después la reflexión, la meditación, el análisis de esos acontecimientos nos ayudan a entender el proyecto de Dios para nuestra vida. Característica de las curaciones de Cristo. Esa es lo fundamental. Para entender que hubo un antes y hay un después. Que en ese después es donde estamos nosotros ahora. Que en ese después es la actividad sanadora del Dios que es el Dios sanador. Pero que debemos de hacer las matizaciones necesarias y marcar las diferencias obvias. ¿Cuáles eran las curaciones de Cristo? Que fueron, obviamente, parte también de las características de las curaciones de los apóstoles. Bien, el Señor curaba mediante una palabra o un toque. Jesús curaba mediante una palabra o un toque. Y eso pues lo encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 5, donde dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, o sea, se asombró literalmente. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob
en el reino de los cielos. Eso posiblemente es una alusión a usted y a mí, que venimos de diferentes puntos cardinales respecto a la nación de Israel. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así que el Señor podía usar una palabra, como es este caso, o podía usar un toque de sus manos, como podemos ver en cualquiera otro pasaje. Vamos a ir, por ejemplo, a Marcos capítulo 5, verso 29. Marcos 5, 29. Ahí encontramos un toque que no dio Jesús, sino que otra persona le dio a Jesús, o a otra persona tocó a Jesús. Y estamos hablando de la mujer que tocó el manto de Jesús. Capítulo 5, verso 28, podemos comenzar ahí, porque decía: si tocare tan solamente su manto, pensaba ella, seré salva, o seré sana. Y enseguida, al hacerlo, con esa su convicción, con esa su fe puesta en Jesús de Nazaret, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Así que estamos viendo el periodo ministerial de nuestro Señor Jesucristo, que se caracterizó por sanar a los que iban a Él, mayoritariamente. Se caracterizó por eso, porque Él estaba ahí para trasladar, para llevar el mensaje del reino de los cielos. Él estaba ahí en persona y debía, por tanto, manifestar su autoridad, su poder, y se requería que aquellos que de alguna forma supiese de Jesús y se acercaran a Jesús y creyeran en Jesús pudieran aprovecharse de su capacidad sanadora. 10 leprosos se pusieron de lejos a gritar. 10 leprosos se pusieron de lejos a gritar por sanidad. Y el Señor los sanó a los 10. ¿Y qué ocurrió con aquellos 10? Solo uno volvió y se postró y le adoró. Con lo cual aquellos otros 9 irían a cumplir a rajatabla la ley de Moisés, que estipulaba cuando surgía la sanidad de un leproso, todo lo que tenía que hacer, todo el protocolo sacerdotal que debían de ceñirse, mostrar su limpieza, purificarse, etcétera, etcétera, su sacrificio de aves, etcétera, y obviamente reintegrarse una vez más a su círculo familiar, a su círculo social y religioso, porque hasta ese momento había una exclusión absoluta en todos los aspectos. Pero de los 10, uno volvió para agradecer a Jesús su sanidad. Por eso digo que muchos, creyéndole, se aprovecharon de su poder salvador. Mi pregunta es, ¿dónde estaban todos esos que habían sido sanados el día en el cual Pilato presentó a Jesús ante la población? ¿Dónde estaban? Bueno, el Señor sabrá dónde estaban cada uno de ellos. Y obviamente eso nos ayuda un poco a pensar en todo esto, ¿verdad? El Señor curaba mediante una palabra, un toque. El Señor curaba de forma instantánea, como acabamos de ver. Pero en Marcos capítulo 8 encontramos un pasaje un poco interesante, bastante interesante. 8, 22 y 26. Solo se narra aquí en este Evangelio según San Marcos, no se narra en los otros evangelios sinópticos y mucho menos en Juan. Y dice así: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Le trajeron un ciego, o sea, unos amigos agarraron a un ciego y se lo llevaron a Jesús. El ciego no fue por cuenta propia. El ciego no fue como por su propia iniciativa. Al ciego lo llevaron a Jesús. Y estos le dijeron a Jesús lo que tenía que hacer Jesús.
Yo no sé si esto les suena a algo, pero hay muchos por ahí que parecen ser los jefes de Dios. Parecen ser los que le ponen, diríamos, la agenda y le escriben la agenda a Dios y le ordenan a Dios. Esto es un caso muy parecido. Estos le llevan y le dicen a Jesús lo que tienen que hacer. Bueno, y Jesús, en lugar de escucharle, hace todo lo contrario. Jesús dice, tomando la mano del ciego, lo primero que hace es sacarlo fuera de la aldea. Lo primero que hace Jesús es llevárselo fuera, a solas. En lugar de tocarlo, hace algo raro, escupirle en sus ojos. Algo extraño. A otro lo escupe sanando, mezclando con lodo, untándole los ojos y diciéndole, ahora vete al estanque y lávate al Siloé y lávate los ojos. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esto? ¿Por qué Jesús hace estas cosas? ¿Por qué Jesús no actúa de la misma manera? Porque, hermanos y hermanas y amigos, Él sigue siendo el Dios soberano. Él sigue siendo el autor de la vida. Él sigue siendo el que da sanidad. Y Él sigue haciéndolo como a Él le place. Y no todas las curaciones son iguales. Y no todo el actuar de Dios es lo mismo. Y no todos conocen a Dios de la misma manera. Y no todos llegan a tener la clarividencia necesaria como cualquier otro. O sea, no todos actuamos de la misma forma, de la misma manera. Y Dios en ese sentido es bueno. Porque a cada uno nos da la oportunidad de hacerlo de una forma distinta. Jesús no hace caso a los amigos, Jesús saca fuera, Jesús no toca, Jesús le escupe. Y Jesús dice que una vez que le escupe, le impone las manos y le pregunta si veía algo. Y él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Habrán cosas que no podemos entender de la actuación de nuestro Señor Jesucristo. Preguntas que, por ejemplo, formula William MacDonald. ¿Por qué Jesús llevó al hombre fuera de la aldea antes de sanarlo? ¿Por qué no lo sanó sencillamente tocándolo? ¿Por qué empleó un sistema tan poco convencional como la saliva? ¿Por qué el hombre no recibió la vista inmediatamente? Y esta es la única curación en el Evangelio que se realizó en 2 etapas. Es la única. Quiere decir que esto ha de ser así siempre. Y las otras no. O esta nunca y las otras sí. No, mis queridos hermanos, eso quiere decir que Dios en su soberanía actúa de una forma que solo Él sabe hacer y sabe hacer bien. ¿Por qué Jesús prohibió al ciego sanado que hablase del milagro en la aldea? Él tendría sus razones en ese momento. Él tendría sus razones en ese momento. El Señor curaba mediante un toque, mediante una palabra, curaba instantáneamente. Solo en un caso vemos una curación en dos movimientos. Ahora el Señor curaba totalmente. Y el Señor curaba a todos, como pudimos observar en el texto de Mateo. El Señor curaba a todos. Los que iban a Él para ser sanados, salían sanados. Y no salía nadie enfermo de su presencia, se iba a Él. Por eso, mis queridos hermanos, es tremendamente violento decir a una persona, tú has venido a este culto de sanidad, pero no has sido sanado porque no tienes fe. Perdón. Pero por favor, no vuelva usted a decir más eso. No vuelva usted jamás a permitir que se diga eso en su presencia. Porque el Señor Jesucristo sanaba a todos. El Señor Jesucristo sanaba a todos. Cristo no curaba síntomas, curaba enfermedades orgánicas, no sintomología. Y supremamente el Señor Jesucristo sanaba no enfermos, sino a muertos. El
Señor supremamente otorgaba la vida a los que habían fallecido. Eso obviamente nos ayuda a entender el valor del milagro de sanidades en la bendita persona de Jesucristo. Isaías 53, volvemos otra vez a ese pasaje. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Gloria a Dios, que se cumplió esta palabra profética, según Mateo, en el ejercicio ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos y hermanas, el sacrificio de Jesucristo tiene un alcance mucho más amplio que el ejercicio de la sanidad que ocurrió en su tiempo ministerial. Jesús curó, sanó enfermedades, resucitó muertos, pero su obra número uno, su obra cumbre, no fue esa. Su obra cumbre fue morir en la cruz del Calvario. Y con su muerte nos ha otorgado ni más ni menos que el perdón de los pecados. Con su muerte, Él llevó sobre sus hombros toda la carga penal de nuestros pecados. Toda la basura de nuestra existencia fue cargada sobre sus espaldas. Gloria a Dios. Ese es el verdadero milagro de sanidad. Ese es el verdadero milagro de curación, el haber sido sanados y curados en lo más profundo de nuestro ser para la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te dé en este día de domingo un día en el cual puedas darle gracias al Señor. Si estás enfermo, ora. Si estás sano, alaba. Pero en todo momento dirige tu corazón al Señor, independientemente de la condición en la cual te encuentras. Que el Señor te bendiga en esta jornada dedicada a adorar al Señor.